El antiguo secuoya se elevaba 60 metros por encima de la cabeza de Mia, mientras ella se encontraba en la puerta de la cabaña que nunca había visto antes. La lluvia golpeaba con fuerza el techo cubierto de musgo, mientras ella agarraba con manos temblorosas los documentos de la herencia. Embarazada de 6 meses, desahuciada y con solo $20 en el bolsillo, esta cabaña en ruinas era su única esperanza. A Maya siempre le habían dicho que su tía abuela Eleanor era una reclusa que murió sola y pobre. Entonces, ¿por qué había costosas cámaras de vigilancia ocultas en los árboles? ¿Y por qué el suelo bajo las enormes secuoyas parecía hueco cuando caminaba sobre él? Como periodista de investigación, Maya había pasado años sacando a la luz delitos financieros, pero nunca había imaginado que su propia familia estuviera relacionada con algo tan grande. El suelo bajo sus pies ocultaba más que raíces, ocultaba el tipo de dinero que desencadena guerras. Alguien había estado vigilando este lugar durante décadas y ahora la vigilaban a él. El instinto periodístico de Maya le gritaba que había peligro, pero su cuenta bancaria vacía y su vientre en crecimiento no le dejaban otra opción. ¿Qué había estado escondiendo Eleanor realmente en estos bosques? ¿Y por qué había ya Sioux negros rodeando la propiedad? Antes de volver a la historia, dinos desde dónde nos estás escuchando. Y si esta historia te conmueve, asegúrate de suscribirte, porque mañana tengo algo muy especial para ti. El bebé dio una fuerte patada contra sus costillas cuando Maya entró en la cabaña, haciéndola retroceder. Todo en este lugar le parecía extraño. El aire mohoso traía consigo rastros de algo metálico, y las tablas del suelo crujían siniestramente bajo sus pies. Había conducido 8 horas desde Sacramento, después de recibir la notificación de la herencia. Estaba lo suficientemente desesperada como para investigar lo que su abogado había calificado como una propiedad sin valor en medio de la... El interior de la cabaña coincidía con su exterior decrépito. Las manchas de agua florecían en el techo como flores oscuras y las telarañas cubrían las esquinas como cortinas fantasmales. Pero el ojo entrenado de Mera captó detalles que no encajaban. Las cerraduras de la puerta eran de alta gama, recién instaladas. Las ventanas, aunque sucias, estaban reforzadas con malla metálica y a pesar del aparente abandono de la cabaña, no había polvo en la encimera de la cocina. Alguien había estado allí recientemente. Maya sacó su teléfono para llamar a su abogado, pero no tenía cobertura. El aislamiento la oprimía como un peso físico. Había vendido su coche para pagar el oxidado Honda, que apenas había conseguido subir por la sinuosa carretera de montaña. Volver a la ciudad significaba volver a la indigencia, dormir en su coche hasta que naciera el bebé. Una fotografía en la repisa de la chimenea le llamó la atención. Eleyanena estaba de pie junto a una versión mucho más joven de la enorme secuoya que había fuera, pero algo no cuadraba en las proporciones. El árbol de la foto antigua parecía más pequeño, pero la fecha indicaba que había sido tomada hacía 40 años. Las secuoyas crecían lentamente. Este árbol debería ser prácticamente idéntico a su yo más joven. Maya salió al exterior y observó al gigante con más atención. La corteza mostraba signos de aumento artificial, sutiles pero inconfundibles, para alguien entrenado para detectar irregularidades financieras. El árbol había sido modificado, ampliado de alguna manera. ¿Pero por qué? El sonido hueco bajo sus pies tenía ahora más sentido. Se arrodilló torpemente, con el vientre dificultándole el movimiento, y pegó la oreja al suelo, definitivamente hueco. La tierra había sido excavada y reemplazada probablemente varias veces, a juzgar por los patrones de asentamiento. Una rama se rompió detrás de ella. Más se dio la vuelta, con el corazón latiéndole con fuerza. Un hombre con un traje caro emergió de entre los árboles, aparentemente sin importarle que la lluvia empapara su ropa. Era más joven de lo que ella esperaba, tal vez 40 años, con una apariencia pulida que gritaba dinero corporativo. «Señorita Chen», dijo, con una voz que se oía fácilmente a través del aguacero. «Soy David Hartwell. Represento a unas personas que están muy interesadas en esta propiedad. No está en venta», respondió Maya instintivamente, aunque no tenía ni idea de lo que realmente había heredado. Hartwell sonrió, pero la sonrisa no le llegó a los ojos. «Todo está en venta, señorita Chen. La cuestión es el precio. Mis clientes están dispuestos a ofrecerle $2 millones por este terreno. El dinero se transferiría en menos de una hora. $2 millones. La cifra impactó a Mera como un golpe físico por 20 acres de bosque remoto
y una cabaña en ruinas. Sus instintos periodísticos se despertaron, los mismos que le habían costado el despido por perseguir historias que sus editores consideraban demasiado peligrosas. ¿Qué hay realmente enterrado aquí?, preguntó. La sonrisa de Hartwell se desvaneció. Eso no es asunto suyo. Coge el dinero, señorita Chen. Empieza de cero en otro lugar. Cría a tu hija en un lugar seguro. La velada amenaza heló la sangre de Mia, pero también reforzó su determinación. Creo que me quedaré un poco más, para conocer el lugar. Eso no sería prudente. Hartwell sacó una tarjeta de visita y la sostuvo el tiempo suficiente para que Maya viera el logotipo. Meridian Financial, una de las empresas de inversión que había estado investigando antes de su despido. La oferta expira a medianoche. Después de eso, mis clientes se vuelven menos generosos. Desapareció entre los árboles tan silenciosamente como había aparecido, dejando a Maya sola con la lluvia y sus pensamientos acelerados. Meridian Financial tenía conexiones con cuentas offshore y empresas ficticias que ella llevaba meses rastreando. Si querían tanto esta tierra como para ofrecer 2 millones sin haberla visto, ¿qué se escondía realmente bajo esas raíces antiguas? El bebé volvió a dar una patada, recordándole lo que estaba en juego. Pero Maya nunca había renunciado a una historia antes y no iba a empezar ahora. Tenía hasta medianoche para descubrir 40 años de secretos enterrados. Era hora de empezar a indagar. La llave oxidada giró con sorprendente facilidad, como si la cabaña hubiera estado esperando su regreso. Maya empujó la puerta desgastada, haciendo una mueca de dolor cuando ésta crujió sobre sus antiguas bisagras. Las motas de polvo bailaban en la luz de la tarde, que se filtraba a través de las ventanas mugrientas, y el aire sabía a abandono y secretos. No había estado allí desde los 12 años, el verano antes de que la tía Nora se mudara a Portland y cortara todos los lazos con la familia. Incluso entonces, el lugar parecía olvidado, escondido en un bosquecillo de imponentes secuoyas que parecían tragarse el sonido y la luz. Ahora, 17 años después, parecía dispuesto a rendirse por completo al bosque. Maya dejó su bolsa de viaje en el suelo de madera deformado y examinó su herencia. La sala principal estaba escasamente amueblada. Una chimenea de piedra dominaba una de las paredes, flanqueada por estanterías empotradas llenas de libros con décadas de antigüedad. Una pequeña cocina ocupaba la esquina trasera, con electrodomésticos que databan de la década de 1970. Todo estaba cubierto por una fina capa de polvo y abandono. Su teléfono vibró. Otra llamada de David, la tercera desde que había salido de San Francisco. Dejó que saltara el buzón de voz, como las otras. Cualquier disculpa o explicación que tuviera preparada podía esperar. En ese momento, necesitaba espacio para pensar, para averiguar cómo iba a criar a un hijo con el sueldo de una barista y sin el apoyo del hombre que le había prometido amarla para siempre. Las tablas del suelo crujían mientras exploraba las 2 pequeñas habitaciones de la cabaña. En la que debía de ser la habitación de Nora, encontró una cómoda con un cajón atascado. Maya tiró de él y cuando por fin cedió, varias fotografías amarillentas se esparcieron por el suelo. Se arrodilló para recogerlas. Se le cortó la respiración al reconocer rostros de su infancia. Allí estaba su padre de joven, con el brazo alrededor de una mujer que no era su madre. Allí estaba Nora, décadas más joven, de pie junto a un hombre alto de mirada amable. Y había fotos de la cabaña, pero de alguna manera diferentes, más nuevas, con jardines bien cuidados y lo que parecían máquinas de construcción al fondo. Una fotografía la hizo detenerse. Mostraba a su padre y al hombre desconocido de pie ante una enorme secuoya, ambos con expresiones serias. Alguien había escrito en el reverso con tinta azul descolorida, "El Centinela", antes de que supiéramos lo que valía. 1987. Maya frunció el ceño. El Centinela debía de ser uno de los árboles gigantes que rodeaban la propiedad. ¿Pero qué significaba valor? Esas secuoyas estaban protegidas. No se podían talar ni construir a su alrededor. Eso era parte de lo que hacía que esa tierra fuera tan hermosa y al mismo tiempo prácticamente sin valor. Un ruido procedente del exterior la hizo levantar la vista. El lejano rugido del motor de un coche. Se acercó a la ventana delantera y miró a través de la suciedad, pero no vio nada a través de la densa copa de los árboles. El sonido se desvaneció, dejando solo el susurro del viento entre las secuoyas. Maya guardó las fotografías en el bolsillo de su chaqueta y siguió explorando. En la cocina, descubrió que el frigorífico aún funcionaba,
aunque olía como si algo hubiera muerto en su interior hacía meses. El agua salió oxidada durante varios minutos antes de aclararse, y solo se encendió un quemador de la antigua cocina de gas. Al caer la tarde, consiguió encender el fuego en la chimenea de piedra, utilizando cerillas de la cocina y leña de una pila que había junto a la chimenea. Las llamas crepitantes ahuyentaron la creciente oscuridad e hicieron que la cabaña pareciera menos una tumba. Calentó una lata de sopa en el quemador que funcionaba y se sentó con las piernas cruzadas en el suelo frente al fuego, con una mano apoyada en su vientre a un plano. El bebé, su bebé, aunque David había dejado claro que no quería saber nada de esta sorpresa, apenas tenía 8 semanas. Maya tenía otro mes antes de que empezara a notarse, otro mes para decidir qué hacer. Las fotografías yacían esparcidas a su lado, y volvió a coger la de su padre y el desconocido. Su padre nunca había mencionado que tuviera una propiedad aquí, nunca había hablado de los años anteriores a conocer a su madre. La historia familiar era algo que los Matthews evitaban discutir, como si su pasado fuera una herida demasiado delicada para tocarla. Un fuerte crujido procedente del exterior la hizo quedarse paralizada, con la cuchara de sopa a medio camino de la boca. Era demasiado fuerte para ser una rama que caía, demasiado deliberado para ser un animal. Maya dejó el plato y se acercó a la ventana, pero el fuego había destruido su visión nocturna. Más allá del cristal, solo había una oscuridad impenetrable. Otro sonido, sin duda pasos en el porche de madera. El corazón de Maya latía con fuerza al recordar el motor del coche de antes. Alguien estaba ahí fuera moviéndose con cuidado alrededor del perímetro de la cabaña. Cogió el atizador que había junto a la chimenea, cuyo peso de hierro le tranquilizaba en sus manos temblorosas. Los pasos se detuvieron en la puerta principal. Maya contuvo la respiración, esperando un golpe que nunca llegó. En su lugar, oyó el suave roce de metal contra metal. Alguien probaba la manija de la puerta. La cerradura era vieja y endeble. Si alguien realmente quería entrar, eso no lo detendría. Maya retrocedió hacia la cocina. Levantó el atizador mientras la manija comenzaba a girar lentamente. La luz de la mañana se filtraba a través de las imponentes secuoyas en rayos catedralicios, bañando todo con un resplandor sobrenatural. Maya se paró en el porche hundido de la cabaña, acunando su taza de café y observando la niebla que se deslizaba entre los antiguos troncos. Habían pasado 3 días desde su llegada y el silencio aún la ponía nerviosa. No había tráfico, ni vecinos, solo el susurro del viento entre las ramas que ya estaban allí cuando nació su tatarabuela. Su teléfono vibró, algo poco habitual dado el irregular servicio de telefonía móvil. Era un mensaje de su abogado. Papeleo de la finca Henderson finalizado. La propiedad es oficialmente suya. Buena suerte, buena suerte. Necesitaría algo más que suerte para hacer habitable este lugar antes de que naciera el bebé. El techo tenía 2 goteras. Las tuberías chirriaban de forma inquietante y algo arañaba las paredes por la noche. Mia se había convencido de que solo eran ratones, pero los sonidos parecían demasiado deliberados, demasiado rítmicos. Bajó los escalones de madera, notando cómo se doblaban bajo su peso. Todo aquí parecía temporal, como si el bosque estuviera recuperando poco a poco lo que los humanos se habían atrevido a construir entre sus gigantes. El árbol más cercano a la cabaña era enorme, fácilmente de 6 metros de diámetro. Su corteza estaba marcada con lo que parecían antiguas inscripciones talladas tan profundamente que se habían distorsionado con el tiempo. Maya se acercó al árbol y pasó los dedos por los surcos rugosos. No eran arañazos aleatorios, eran números deliberados, tal vez letras. El bebé dio una patada y ella puso la otra mano sobre su vientre, sintiendo una extraña conexión con este lugar a pesar de su rareza. Una rama se rompió en algún lugar a lo lejos. Se quedó paralizada, escudriñando el bosque brumoso. Hola. Su voz pareció desaparecer en la inmensidad. ¿Hay alguien ahí? Silencio. Entonces, el inconfundible sonido de pasos sobre hojas caídas. El corazón de Maya se aceleró. Retrocedió hacia la cabaña, sin apartar la vista del árbol. Los pasos se detuvieron. Esperó, apenas respirando, pero no oyó nada más. Justo cuando se dio la vuelta para entrar rápidamente, un hombre emergió de detrás de uno de los enormes troncos. Era alto y delgado, vestía una camisa de franela descolorida y botas de trabajo. Tenía el pelo con mechas plateadas y profundas arrugas marcaban su rostro curtido. Levantó una mano en lo que podría haber sido un saludo o un gesto de paz. No quería asustarte, dijo, y su voz se propagó fácilmente en el aire tranquilo. Soy Tom Hartley.
Vivo a una milla en esa dirección. Señaló hacia el interior del bosque. He estado vigilando este lugar desde que falleció tu tía. Mia se relajó un poco, pero permaneció alerta. Soy Maya, la sobrina de Evelyn. Tom se acercó lentamente, con movimientos cuidadosos y nada amenazantes. Me lo imaginaba. Tienes el aspecto de la familia. Sus ojos eran amables, pero había algo más en ellos. Preocupación, tal vez incluso inquietud. ¿Cómo te estás adaptando? Es un cambio. Maya señaló la cabaña. Hay mucho trabajo por hacer. Tom asintió con la cabeza y su mirada se desvió hacia el árbol marcado. A Evelyn le encantaba este viejo lugar. Pasaba la mayor parte del tiempo aquí, entre los árboles. Decía que guardaban recuerdos. Volvió a mirar a Maya. ¿Te ha contado mucho sobre la historia de la familia? La verdad es que no. Mi madre y Evelyn no tenían una relación muy estrecha. Maya sintió la familiar punzada de arrepentimiento. Tantas preguntas que nunca le había hecho. Tantas historias que nunca había oído. Estos bosques han sido testigos de muchas cosas a lo largo de los años. Campamentos madereros, épocas de bonanza, familias que iban y venían. La voz de Tom adquirió un tono cauteloso. Algunas historias es mejor dejarlas enterradas. La forma en que lo dijo hizo que a Mia se le erizara la piel. ¿Qué tipo de historias? Tom se quedó callado durante un largo rato, estudiando su rostro. A veces, la gente se hace ideas sobre lo que podría estar escondido aquí. Viejas historias sobre fortunas perdidas, tesoros enterrados. Eso saca lo peor de la gente. Si sabes a lo que me refiero, ¿estás diciendo que realmente hay algo escondido aquí? Estoy diciendo que debes tener cuidado en quién confías. Ya se le está corriendo la voz de que la casa de Evelyn tiene un nuevo propietario. La expresión de Tom se ensombreció. Hay gente que lleva mucho tiempo esperando la oportunidad adecuada. Antes de que Mia pudiera preguntarle a qué se refería, Tom ya se estaba alejando. Vendré a ver cómo estás de vez en cuando, si te parece bien. Estos bosques pueden ser peligrosos para alguien que no los conoce. Espera. Maya se adelantó, pero Tom ya se había fundido con el bosque con una agilidad sorprendente para un hombre tan corpulento. Se quedó sola de nuevo, pero la paz de la mañana se había hecho añicos. Las palabras de Tom resonaban en su mente. Fortunas perdidas, tesoros enterrados, gente esperando la oportunidad adecuada. Miró las imponentes secuoyas con nuevos ojos, preguntándose qué secretos podrían esconder en sus antiguas sombras. El bebé volvió a dar una patada, esta vez con más insistencia, como si percibiera su inquietud. Maya se puso las dos manos sobre el vientre e hizo una promesa en silencio. Fuera lo que se escondía en esos bosques, fuera cual fuera el peligro al que Tom había aludido, ella descubriría la verdad. Su hijo merecía conocer la verdadera historia de su familia, por muy oscura que fuera. Los arañazos en las paredes aquella noche fueron más fuertes que nunca. La luz de la mañana se filtraba a través de la antigua copa de los árboles. Maya se adentró en el bosque detrás de la cabaña, con el diario de su abuela agarrado en una. Siguió lo que parecía ser un camino cubierto de maleza que serpenteaba entre los enormes troncos de las secuoyas. El bebé dio una patada inquieta, como si sintiera su creciente ansiedad. 3 árboles tenían las marcas distintivas que su abuela había dibujado, símbolos toscos tallados en la corteza que se habían curado a lo largo de décadas y se habían convertido en cicatrices elevadas y desgastadas. Maya los recorrió con los dedos, sintiendo que la textura rugosa contaba historias que aún no podía comprender. Los símbolos no eran aleatorios, formaban un patrón que apuntaba hacia lo más profundo del bosque. Detrás de ella, una rama se rompió. Maya se dio la vuelta, con el corazón latiéndole con fuerza contra las costillas. El bosque estaba vacío. La niebla matinal se enroscaba entre los árboles como dedos fantasmales. Esperó, escuchando la respiración del bosque a su alrededor, el susurro del viento entre las agujas, el canto lejano de un arrendajo, el crujir de la madera antigua. Nada. Se volvió hacia el árbol marcado y casi gritó. A 3 metros de distancia había un hombre, tan inmóvil que parecía haber brotado de la tierra. Era alto y delgado, con el pelo entrecanoso y ropa que sugería que pertenecía más al bosque que a la civilización. Sus ojos, de un azul pálido y penetrante, la estudiaban con una intensidad inquietante. «No deberías estar aquí», dijo, con una voz que transmitía la autoridad de alguien acostumbrado a que le obedecieran. La mano de Maya se movió instintivamente hacia su vientre. «Esta es mi propiedad», pronunció la palabra como si tuviera un sabor amargo. Tu abuela sabía mejor que eso. Nadie es dueño de estos árboles. Tú conocías a Eleyanena.
Algo cambió en su expresión. La sorpresa puede ser tu reconocimiento. Tienes sus ojos. Se acercó y Maya notó la forma en que se movía, silencioso y deliberado. Pero aparentemente no era su sabiduría. ¿Qué se supone que significa eso? Significa que estás jugando con fuerzas que no comprendes. Señaló los símbolos tallados. Algunos secretos están enterrados por una buena razón. Maya levantó el diario de su abuela. Ella me dejó esto. Quería que lo supiera. La mirada del hombre se fijó en el libro encuadernado en cuero y por primera vez su compostura se resquebrajó. Eleanor llevaba un registro. La pregunta salió aguda, urgente. ¿Quién eres? ¿Alguien que ha estado protegiendo lo que tu familia comenzó mucho antes de que tú nacieras? Extendió la mano. Dame el diario. No. Maya dio un paso atrás y chocó contra el tronco lleno de cicatrices. No hasta que me digas qué está pasando. Apretó la mandíbula. Me llamo Garrett Thorne. Fui socio de tu abuela en ciertos proyectos. Ese diario contiene información que podría costarte la vida. La gente no deja de decírmelo, pero nadie me explica por qué. Thorne miró a su alrededor, con el cuerpo tenso y alerta, porque hay millones de dólares escondidos en estos árboles. Tu bisabuelo, junto con otros, utilizó esta tierra para blanquear dinero durante la ley seca. Oro, efectivo, bonos, todo enterrado u oculto donde solo los miembros de la familia podían encontrarlo. Las piernas de Mera se sintieron repentinamente débiles. Eso es imposible. Los símbolos son un mapa. Tu abuela pasó décadas trasladando el tesoro, manteniéndolo a salvo de aquellos que matarían por él. Sus pálidos ojos se fijaron en los de ella. Siguen ahí fuera y ahora saben que existes. El bebé dio una fuerte patada, haciendo que Mia jadease. El estrés les estaba afectando a ambos. ¿Por qué debería confiar en ti? Porque amaba a tu abuela y le prometí que te mantendría a salvo si pasaba algo. La cruda honestidad de su voz la tomó por sorpresa. Estudió su rostro curtido y vio en él un dolor genuino. Ella nunca te mencionó. Mantuvimos nuestra relación en secreto. Tuvimos que hacerlo, dadas las circunstancias. Se acercó, con expresión urgente. Maya, escúchame. Hay una organización que lleva décadas buscando este tesoro. Mataron a tu bisabuelo cuando se negó a hablar. Es posible que también hayan matado a él y a Nena. Los abogados dijeron que fue un ataque al corazón. Los abogados dicen muchas cosas. La voz de Thorne se volvió sombría. Él y a Nena me llamó 3 días antes de morir. Dijo que se sentía observada, que alguien había estado haciendo preguntas en el pueblo. De repente, ella muere y una semana después tú heredas todo. Eso no es una coincidencia. La mente de Ma daba vueltas. ¿Crees que ahora me están vigilando? Sé que lo están haciendo. Señaló a través de los árboles hacia la cabaña. Un sedán negro aparcado en la carretera principal desde ayer por la mañana. El mismo coche que estaba en el pueblo cuando murió Eleanor. El terror se apoderó de Maya. Pensó en el aislamiento, en lo lejos que estaba de cualquier ayuda, en lo vulnerables que eran ella y su hijo nonato en ese lugar remoto. ¿Qué quieres que haga? Ven conmigo. Hay un lugar seguro en lo profundo de las montañas donde puedes quedarte hasta que resolvamos esto. ¿Huir? Acabo de llegar. Tu abuela huyó durante 40 años. Eso es lo que la mantuvo viva. La expresión de Thorne se suavizó ligeramente. Sé que no es lo que querías oír, pero ese bebé que llevas en tu vientre también es el legado de Eleanor. Ella querría que ambas estuvieran a salvo. Maya bajó la mirada hacia el diario que tenía en las manos. Luego, volvió a mirar al desconocido, que afirmaba tener la clave del oscuro pasado de su familia. A lo lejos, habría jurado haber oído el sonido de unas puertas de coche cerrándose de golpe. Las manos de Maya temblaban mientras sostenía la fotografía a contraluz, bajo la luz del atardecer que se filtraba a través de las sucias ventanas de la cabaña. La imagen mostraba a una versión mucho más joven de su abuela de pie, junto a una enorme secuoya. Pero fue el hombre que estaba a su lado lo que le cortó la respiración a Maya. Llevaba lo que parecía un uniforme de guardabosques y tenía el brazo rodeando posesivamente la cintura de su abuela. En la parte posterior, alguien había escrito: Sarah y Robert, 1987, nuestro secreto a salvo en los Giants. El bebé dio una patada fuerte, como si sintiera su agitación. Maya se presionó el vientre con la mano libre, tratando de calmarse a sí misma y al niño que llevaba dentro. Nada de esta herencia tenía sentido. Su abuela había sido costurera en Sacramento y vivía al día en un apartamento diminuto. ¿Cómo había llegado a ser propietaria de un terreno en uno de los bosques más protegidos de California? Un chirrido metálico procedente del exterior rompió el silencio. Maya se quedó paralizada, con la fotografía aún entre los dedos. A través de la ventana,
Vio la parte delantera de un todoterreno oscuro, abriéndose paso entre la maleza que servía de entrada a su casa. Su pulso se aceleró. No esperaba a nadie, y el vecino más cercano estaba supuestamente a kilómetros de distancia. Moviéndose tan silenciosamente como le permitía su cuerpo embarazado, Maya se arrastró hacia la parte trasera de la cabaña. Guardó la fotografía y el diario en el bolsillo de su chaqueta mientras buscaba otra salida. La puerta trasera estaba deformada y atascada, lo que le llevó varios segundos antes de que finalmente se diera con un fuerte crujido. «Maya Chen», gritó una voz masculina desde la parte delantera de la cabaña. «Tenemos que hablar». No esperó a oír más. El bosque de secuoyas se cerró a su alrededor mientras se adentraba a trompicones en sus profundidades, similares a las de una catedral, con sus zapatillas resbalando sobre la alfombra de agujas caídas. Los árboles se elevaban como pilares antiguos, con troncos tan enormes que varias personas cogidas de la mano no podían rodearlos. En circunstancias normales, su majestuosidad le habría dejado sin aliento. Ahora simplemente le proporcionaban cobertura. Detrás de ella, oyó la puerta de la cabaña abrirse de golpe y varios pares de pasos. Al menos 2 personas, quizá más. Maya se pegó al tronco rugoso de un árbol enorme, tratando de controlar la respiración. El bebé parecía sentir el peligro y se había quedado quieto. «Está aquí, en algún sitio», dijo una voz de mujer. «El coche aún está caliente. Revisad los alrededores. No puede haber ido muy lejos en su estado». Maya contuvo una oleada de ira. Esa gente la había estado vigilando, sabía que estaba embarazada, sabía que era vulnerable, pero habían subestimado su desesperación. Llevaba meses huyendo de las amenazas de David, había aprendido a moverse en silencio y a pensar con rapidez. Estar embarazada de 8 meses solo aumentaba el riesgo. Esperó hasta que los pasos se alejaron de su posición y luego comenzó a adentrarse en el bosque. Los enormes árboles creaban un laberinto natural. Sus troncos bloqueaban la visión y amortiguaban el sonido. Pero el terreno irregular y su centro de gravedad cambiante hacían que cada paso fuera peligroso. Una rama se rompió detrás de ella. Cerca, demasiado cerca. Maya. La voz era diferente ahora, más suave. Un hombre que intentaba parecer razonable. «No estamos aquí para hacerte daño. Solo queremos hablar de la propiedad de tu abuela. Hay cosas que no entiendes». Ella siguió avanzando, utilizando las manos para guiarse de árbol en árbol. El suelo del bosque era esponjoso, cubierto por décadas de agujas y hojas caídas que ayudaban a amortiguar sus pasos, pero hacían que su paso fuera incierto. Le dolía la espalda con cada paso y podía sentir el sudor a pesar del aire fresco. «Tu abuela estaba involucrada en algo más grande de lo que tú sabes», continuó la voz, que parecía provenir de todas partes y de ninguna en el laberinto acústico de los árboles. «Algo que afecta a mucha gente, gente importante». Maya metió la mano en el bolsillo y volvió a sacar la fotografía. Incluso en la tenue luz del bosque, podía ver la extraña expresión en el rostro de su abuela. No del todo feliz, no del todo asustada, y el agarre posesivo de los árboles, nuestro secreto a salvo en los gigantes. ¿Qué secreto? ¿Qué había escondido su abuela aquí? Un movimiento rápido a su izquierda la hizo quedarse paralizada. A través de los árboles vislumbró una figura vestida de oscuro, moviéndose en paralelo a su camino. Intentaban oírla. Se dio cuenta de que le habían cortado las vías de escape. El bebé volvió a dar una patada, esta vez más fuerte, y Maya jadeó antes de poder contenerse. El sonido pareció resonar entre los árboles como un disparo. Allí alguien sisió. Maya abandonó el sigilo por la velocidad, abriéndose paso entre la maleza tan rápido como se atrevió. Los helechos le azotaban las piernas y las ramas bajas se enganchaban en su chaqueta. Detrás de ella, los perseguidores se abrían paso a través del bosque sin preocuparse mucho por el ruido. Necesitaba refugio, necesitaba tiempo para pensar, pero más que eso, necesitaba respuestas. El diario que llevaba en el bolsillo le parecía un peso de plomo, lleno de secretos que no había tenido tiempo de descifrar. Fuera lo que su abuela había estado protegiendo en esos árboles centenarios, había gente dispuesta a perseguir a una mujer embarazada por un terreno peligroso para conseguirlo. La pregunta era si Maya podría sobrevivir el tiempo suficiente para descubrir qué era. Las manos de Maya temblaban mientras agarraba el volante.
El sobre de Manila que Sam le había dado ardía como una marca en el asiento del copiloto. La estrecha carretera forestal serpenteaba hacia adelante, y cada curva la llevaba más profundamente a la Catedral de Redwood, donde las sombras guardaban secretos que ella apenas comenzaba a comprender. El bebé le dio una fuerte patada en las costillas, como si sintiera su ansiedad. Ella se presionó la palma de la mano contra el vientre, susurrando palabras de tranquilidad que no sentía. Lo que fuera que se escondía en esos bosques ya le había costado la vida a su abuela, y ahora ella se dirigía directamente al corazón de ese lugar. Su teléfono vibró contra el salpicadero. Era Marcus otra vez. Había ignorado sus últimas 3 llamadas. ¿Qué pasa? Incapaz de enfrentarse a sus preguntas cuando ella misma no tenía respuestas. Lo más inteligente sería dar la vuelta, volver a la ciudad y fingir que nunca había oído hablar de Blackwood Holdings ni de la misteriosa muerte de su abuela. Pero el sobre parecía latir con urgencia a su lado, y más sabía que ya estaba demasiado metida en el asunto como para dar marcha atrás. La cabaña apareció entre los árboles como algo salido de un sueño febril, con sus paredes desgastadas envueltas en la niebla matinal. Pero ahora vio lo que antes se le había escapado. Qué estratégica era su ubicación, con vistas despejadas hacia la montaña, pero oculta desde abajo. No era solo un refugio, era una atalaya. Maya aparcó y cogió el sobre. Sus pasos resonaban en el porche de madera. Dentro, motas de polvo bailaban en la luz tamizada del sol, y todo estaba exactamente como lo había dejado. Pero algo parecía diferente. El aire tenía algo que le ponía los pelos de punta. Abrió el sobre con dedos temblorosos. Dentro había documentos fotocopiados, notas escritas a mano y una carta con la letra familiar de su abuela. Maya se hundió en el viejo sillón y comenzó a leer. Mi querida mía, si estás leyendo esto, es que me han encontrado antes de que pudiera terminar lo que empecé. Rezo para que seas más inteligente que yo y cojas estas pruebas y huyas. Pero te conozco, niña. Tienes el corazón obstinado de tu madre. A Mia se le hizo un nudo en la garganta. Su madre había muerto cuando Mia tenía 12 años. Un accidente de coche que siempre le había parecido demasiado conveniente, demasiado definitivo. Ahora se preguntaba si había sido algo más que un accidente. Los árboles valen más de lo que nadie imagina, pero no por su madera. Blackwood Holdings lleva 30 años utilizando este enfoque como tapadera. El dinero de verdad fluye a través de cuentas numeradas, empresas ficticias y políticos que no hacen preguntas. Tu abuelo se topó con ello en 1987, cuando le propusieron por primera vez la venta. Él se negó, así que encontraron otras formas. Las manos de mamá se crisparon al agarrar la carta. Afuera, una rama rozaba la ventana con un sonido similar al de unas uñas sobre el cristal. Han estado cosechando más que la madera de secuoya. Han estado blanqueando dinero a través de contratos de conservación falsos, valoraciones infladas de la madera y transacciones de terrenos que solo existen sobre el papel. Millones de dólares de fuentes que todavía estoy tratando de rastrear. El bosque es su caja fuerte, y nosotros somos los únicos que conocemos la combinación. Una fotografía se deslizó entre las páginas, una imagen en blanco y negro de hombres trajeados junto a una enorme secuoya. Maya reconoció el rostro de su abuelo, más joven, pero con la misma expresión obstinada que ella había heredado. Los otros rostros le resultaban desconocidos, pero sus ropas caras y sus sonrisas depredadoras lo decían todo. Reuní todas las pruebas que pude, pero ahora me están vigilando. Coches negros en la carretera de la montaña, llamadas telefónicas que se cortan cuando contesto. Saben que lo sé y se están quedando sin paciencia. La escritura de esta propiedad no es solo sobre la tierra, mamá. Es sobre el acceso a registros, a escondites que creían seguros para siempre. El pulso de mamá latía con fuerza en sus oídos. Cada sonido, el crujir de la madera, el susurro del viento entre las agujas de pino, parecía amplificado y amenazador. Se obligó a seguir leyendo. Hay más pruebas escondidas donde solo la familia pensaría en buscar. Tu madre me ayudó a esconderlas antes de morir. Me hizo prometer que te mantendría a salvo, que te mantendría alejada de esta oscuridad. Pero si me pasa algo, si me silencian antes de que salga a la luz la verdad, entonces tú serás la única que pueda detenerlos. La carta terminaba con unas coordenadas y una críptica referencia al lugar donde los gigantes tocaban el cielo.
Maya estudió los números, con la mente acelerada. Tendría que adentrarse más en el bosque, hasta los lugares donde los árboles antiguos crecían más altos y las sombras eran más profundas. Una puerta de coche se cerró de golpe en la distancia. La sangre de Maya se heló. No esperaba a nadie, y el vecino más cercano estaba a kilómetros de distancia. Se acercó a la ventana, miró a través del cristal polvoriento y vio un todoterreno negro aparcado junto a su coche de alquiler. Dos hombres con trajes oscuros caminaban hacia la cabaña, con movimientos deliberados y depredadores. Metió la carta y los documentos en el sobre, mientras su mente barajaba las opciones. La puerta trasera daba al bosque, pero ellos lo esperarían. El sótano podría ocultarla, pero también la atraparía. El porche delantero crujió bajo unos pasos pesados. Maya se pegó a la pared, con una mano protegiéndose el vientre y la otra agarrando el sobre que podría valerles la vida a ambas. Fuera lo que su abuela había descubierto, fuera cual fuera la verdad que se escondía en esos bosques antiguos, había gente poderosa dispuesta a matar para mantenerla oculta. El pomo de la puerta giró con un suave y mortal clic. Las manos de Mia temblaban mientras miraba la fotografía. La mujer de la imagen descolorida era idéntica a ella. El mismo pelo oscuro, la misma mandíbula angulosa, la misma expresión obstinada en la boca, pero la ropa no encajaba. El peinado estaba desfasado desde hacía décadas. En el reverso había una inscripción con una letra arañada. El La Nena Thorne, 1987. El diario yacía abierto junto a la foto, con sus páginas amarillentas llenas de la cuidadosa letra de su abuela. Maya había encontrado ambos escondidos debajo de una tabla suelta del suelo, en lo que debía de haber sido el dormitorio de L. Yanena, envueltos en un paño impermeable que los había protegido durante décadas de la humedad y la descomposición. Día 1847. Los árboles vuelven a cantar esta noche. Samuel dice que solo es el viento, pero yo sé que no es así. Intentan advertirme sobre los hombres que vinieron ayer haciendo preguntas. 3 de ellos vestían trajes caros y decían representar a una empresa maderera de la que nunca había oído hablar. Ofrecieron 10 veces más de lo que vale esta tierra, pero sus ojos eran fríos como la niebla invernal. El bebé de Maya dio una patada fuerte, como si respondiera a los latidos acelerados de su corazón. Ella cambió de posición en el suelo polvoriento, tratando de encontrar una postura cómoda, mientras seguía leyendo. Día 1851. Encontré los viejos mapas topográficos en el baúl del bisabuelo. Los límites que muestran no coinciden con los que figuran en los registros del condado. Alguien ha estado robando nuestra tierra poco a poco, presentando documentos falsos y sobornando a los funcionarios. El bosque se extiende mucho más de lo que nadie imagina. Casi 1000 acres de bosque antiguo que se suponía que estaban protegidos por un tratado. ¿Un tratado? La mente de Mia se aceleró. Pensó en las palabras de Thomas Blackwood en la cafetería, en su mención casual a los promotores inmobiliarios y en la larga historia de su familia en la zona. ¿Cuánto tiempo llevaban los Blackwood rondando estas tierras como buitres? Día 1863. Samuel está empezando a asustarse. No puedo culparlo. Ayer encontré huellas de neumáticos que conducían hasta el gran bosque y alguien ha estado perforando muestras de los árboles centenarios. Sea lo que buscan, no es solo madera. Me reuní con un geólogo de la Universidad de California en Berkeley que confirmó mis sospechas. Hay algo valioso escondido en estas raíces, algo que se formó a lo largo de miles de años. El teléfono de Maya vibró con un mensaje de texto que la hizo sobresaltarse. La señal era débil, pero funcionaba en este rincón de la cabaña. El mensaje era de un número desconocido. Deja de excavar o acabarás como tu abuela. El hielo inundó sus venas. Se puso de pie rápidamente. Se apretó el diario contra el pecho y se acercó a la ventana mugrienta. El bosque parecía diferente ahora. No era tranquilo, sino vigilante. Cada sombra podía esconder una amenaza. ¿Cómo sabían que estaba aquí? ¿Cuánto tiempo llevaban observándola? Llegó otro mensaje. Consulta los archivos de los periódicos locales. Pregunta por el accidente de senderismo. Este parecía diferente, menos amenazante, más urgente. Un remitente diferente. Quizás alguien que intentaba ayudar en lugar de intimidar. A Maya le temblaban las manos mientras escribía. ¿Quién es? No hubo respuesta. Volvió al diario, pasando las páginas ahora con más frenesí. Día 1895. Samuel ha desaparecido. Lo hicieron parecer un accidente. Dijeron que se cayó del sendero del acantilado mientras hacía senderismo solo. Pero Samuel nunca hacía senderismo solo.
y conocía esos senderos mejor que nadie. Encontraron su camioneta aparcada en el inicio equivocado del sendero. Las llaves habían desaparecido. La policía no me escucha. Creen que solo soy una anciana afligida que ve conspiraciones donde no las hay. Día 1903. El abogado dice que tengo que actualizar mi testamento. Ahora no confío en nadie del pueblo. Hay demasiada gente haciendo preguntas sobre Samuel, sobre la tierra, sobre lo que podríamos haber descubierto aquí. Voy a dejarle todo a mi nieta de Portland. Es joven, inteligente, quizá pueda descubrir lo que Samuel y yo no pudimos. He escondido los documentos importantes donde ella los encontrará si me pasa algo. Maya sintió que las lágrimas le quemaban los ojos. Ella nena sabía que estaba en peligro, sabía que acabarían viniendo a por ella, y había dejado esta herencia no como un regalo, sino como una carga, un misterio que había que resolver, una verdad que había que contar. La última entrada tenía fecha de hacía solo 3 semanas, día 1924. Hoy han vuelto, esta vez más insistentes, y me han ofrecido una fortuna por ceder los derechos mineros del bosque cuando me he negado. El alto, el de la cicatriz, sonrió como un tiburón y dijo que los accidentes también les ocurren a las ancianas obstinadas. Tengo miedo, pero no puedo dejar que se lleven lo que se esconde aquí. Depende demasiado de mantenerlo protegido. Maya lo entenderá cuando vea lo que hemos estado protegiendo. Los árboles eligieron a nuestra familia para esto. No podemos traicionar esa confianza. Un ruido en el exterior hizo que Maya se quedara paralizada. El lejano rugido de un motor que se acercaba. Maya metió el diario y la fotografía en su chaqueta, con movimientos torpes debido al embarazo y al pánico. El ruido del motor se acercaba definitivamente a la cabaña, con los neumáticos crujiendo sobre las ramas caídas y los escombros. Maya se arrastró hasta la ventana y miró a través de una rendija en las tablas que había utilizado para asegurarla. Un SUV negro subía por el camino cubierto de maleza, moviéndose lenta pero decididamente. Se veían 2 figuras en el asiento delantero, con los rostros ocultos por la oscuridad del atardecer. La habían encontrado. La oscuridad previa al amanecer se sentía diferente mientras Maya se arrastraba entre las secuoyas hacia las coordenadas que había encontrado en el diario de su abuelo. Cada sombra parecía latir con amenaza. Cada crujido de la madera antigua le hacía saltar el corazón. El bebé se movía inquieto dentro de ella, como si sintiera su miedo. Había esperado hasta las 3 de la mañana para salir de la cabaña utilizando un sendero trasero que su abuelo había esbozado en los márgenes de sus notas. El haz de luz de la linterna trazaba un estrecho túnel a través de la oscuridad que tenía delante, iluminando raíces retorcidas y manchas de helechos que brillaban con el rocío. Las coordenadas la llevaron a una arboleda que nunca había visto antes, donde 5 secuoyas gigantes formaban un círculo perfecto alrededor de un claro de apenas 6 metros de diámetro. Maya volvió a comprobar la brújula de su abuelo y luego miró hacia los árboles que se elevaban sobre ella como pilares de una catedral. Según su diario, aquí era donde todo había comenzado en 1962. Apoyó la palma de la mano contra el tronco más cercano y sintió las profundas estrías de la corteza que había crecido durante más de 1000 años. Las notas de su abuelo mencionaban símbolos tallados, marcas que serían invisibles a menos que se supiera exactamente dónde buscarlas. Maya comenzó a caminar por el perímetro, pasando los dedos por la corteza, buscando cualquier cosa que no encajara. En el tercer árbol, a unos 2 metros de altura, sus dedos los encontraron. Cortes superficiales en la corteza, casi completamente curados, pero aún detectables al tacto. Apuntó con su linterna hacia ese punto y pudo distinguir 3 líneas que se cruzaban formando un triángulo con un corte vertical en el centro. El mismo símbolo que había visto en el mapa del topógrafo en la cabaña. El pulso de Maya se aceleró mientras se movía al siguiente árbol. Y luego al siguiente. Cada uno tenía la misma marca, situada exactamente a la misma altura. Su abuelo no solo había tropezado con algo valioso en estos bosques, había participado en marcarlo, reclamarlo y ocultarlo. Una rama se rompió detrás de ella. Ma se dio la vuelta, barriendo con la luz de su linterna la oscuridad. El bosque se había quedado completamente en silencio. No había viento, ni ululatos de búhos, ni correteos de pequeños animales. Incluso el susurro siempre presente del viento entre las copas de las secuoyas había cesado. «Hola», dijo en voz baja,
arrepintiéndose inmediatamente. Su voz pareció ser engullida por los enormes árboles. Otro sonido, esta vez más cercano, el suave roce de una bota contra la corteza. A Maya se le secó la boca. Había alguien más en el bosque con ella, moviéndose con cuidado, tratando de permanecer oculto. Apagó la linterna y se pegó al árbol más cercano, cuyo enorme tronco ocultaba fácilmente su cuerpo. En la oscuridad absoluta, sus otros sentidos se agudizaron. Podía oír una respiración que no era la suya, procedente de algún lugar al otro lado del claro. Respiraciones lentas y controladas de alguien que intentaba pasar desapercibido. El bebé dio una fuerte patada y Maya contuvo un grito ahogado. No podía correr, no en su estado, no en esta oscuridad, a través de un terreno desconocido. Quienquiera que estuviera ahí fuera la oiría chocar contra la maleza mucho antes de que llegara a un lugar seguro. Un nuevo sonido le heló la sangre, el clic metálico de un arma al amartillarse. «Sé que estás aquí, Maya». La voz era masculina, tranquila, casi conversacional. «No tienes a dónde ir. Estos árboles han guardado secretos durante 60 años. Pueden guardar uno más». Maya reconoció la voz. Frank Morrison, el hombre que se le había acercado en la cafetería. El mismo Frank Morrison, cuya tarjeta de visita había encontrado en los archivos del topógrafo, fechada 3 años atrás. «Tu abuelo era un hombre obstinado», continuó Frank, mientras sus pasos se movían lentamente alrededor del perímetro de la arboleda. «Nos costó mucho tiempo y dinero a lo largo de los años, pero ahora ya no está. Y tú no tienes por qué cometer los mismos errores». Maya se apretó más contra el árbol, sintiendo la rugosa corteza a través de su chaqueta. El diario de su abuelo estaba en el bolsillo trasero, pero no se atrevía a cogerlo. El más mínimo movimiento podría delatar su posición. «Verás, Maya, lo que hay enterrado bajo este bosquecillo vale más de lo que podrías gastar en 10 vidas. Tu familia ha estado sentada sobre una mina de oro, literalmente, pero hay gente que ha invertido mucho en mantenerlo en secreto, gente a la que no le gustan las complicaciones». De repente, un haz de luz atravesó la oscuridad, mucho más potente que la pequeña linterna de Mir. Frank había traído equipo profesional. La luz barrió metódicamente el bosquecillo, explorando detrás de cada enorme tronco. «Lo inteligente sería marcharse», dijo Frank, con la voz cada vez más cerca. «Coge el dinero que te ofrecemos por la cabaña y desaparece. Cría a tu bebé en un lugar seguro, lejos de aquí». La luz estaba ahora a 2 árboles de distancia, luego a 1. En segundos, llegaría a su escondite. La mano de Maya se movió instintivamente hacia su estómago, protegiendo la vida que crecía en su interior. Fuera lo que fuera en lo que su abuelo se había visto involucrado, fueran cuales fueran los secretos que escondían estos árboles, ya le había costado la vida. No permitiría que le costara el futuro de su bebé. Cuando el haz de luz de la linterna de Frank se acercó a su árbol, Maya tomó una decisión. Salió al claro, con las manos en alto, entrecerrando los ojos ante la luz cegadora. «Te escucho», dijo. El generador cobró vida al tercer intento, y su rugido mecánico rompió el silencio del bosque. Maya había pasado la mañana preparándose, cargando la motosierra con combustible fresco, afilando la hoja y marcando los árboles que había identificado en el diario de su abuelo. La antigua secuoya que se elevaba detrás de la cabaña tenía unos sutiles arañazos que finalmente había notado. Unas cicatrices apenas visibles que formaban una tosca flecha que apuntaba al noroeste. Siguió la dirección que indicaba, contando sus pasos tal y como le había indicado el diario. Cada 50 pasos encontraba otro árbol marcado, con cicatrices desgastadas, pero inconfundibles una vez que sabía qué buscar. El rastro se adentraba en el bosque, donde la copa de los árboles era tan densa que la tarde parecía crepúsculo. En el 7º árbol marcado, Mia se detuvo. Según las notas de su abuelo, ese era el lugar. El árbol se destacaba de los demás, con la base hinchada por el característico crecimiento de nudos que hacía que las secuoyas fueran tan valiosas. Pero al rodear el enorme tronco, notó algo extraño en la forma de los nudos, demasiado uniformes, demasiado geométrico. El peso de la motosierra le parecía enorme en sus manos temblorosas. Todo esto le parecía incorrecto, destructivo, casi sacrílego. Estos árboles llevaban en pie más de 1000 años, y ella estaba a punto de dañar uno basándose en las crípticas notas de un hombre al que apenas conocía. Pero el bebé le dio una fuerte patada en las costillas, recordándole las facturas que se acumulaban, la cuenta bancaria que se agotaba,
el futuro que no podría garantizar sin algún tipo de milagro. Maya colocó la hoja contra el nudo y apretó el gatillo. La sierra se clavó en la madera con sorprendente facilidad, demasiado fácil para una secuoya sana. El serrín se esparció en nubes rojizas mientras cortaba con cuidado un rectángulo en el bulto hinchado. Cuando la sección de corteza se desprendió, a Mia se le cortó la respiración. El hueco que había detrás estaba perfectamente tallado y revestido con lo que parecía cedro para evitar que se pudriera. Y dentro, envuelta en lona engrasada, había una caja metálica del tamaño de un maletín. A Maya le temblaban las manos mientras la sacaba. La caja era más pesada de lo que esperaba, y cuando la dejó en el suelo para abrirla, los pestillos hicieron clic con la precisión de la artesanía de calidad. En el interior, acurrucados en un relleno de espuma a medida, había montones de documentos, fotografías y lo que parecían pequeños frascos con algún tipo de líquido. Las fotografías le revolvió el estómago, imágenes en blanco y negro del bosque, pero no tal y como ella lo conocía ahora. Mostraban secciones taladas, tocones enormes y maquinaria que no reconocía. Hombres trajeados estaban de pie junto a la maquinaria, con rostros severos y serios. Reconoció inmediatamente uno de los rostros, el del hombre del recorte de periódico que había encontrado, aquel cuyos ojos le resultaban familiares. Los documentos eran aún peores. Contratos que databan de la década de 1980, con el membrete de Meridian Industries y firmas que no podía descifrar, pero cuyo contenido era bastante claro. Acuerdos para talar secciones específicas de secuoyas antiguas, permisos que nunca deberían haberse expedido, y calendarios de pagos que le hacían dar vueltas la cabeza a Mia. Millones de dólares habían cambiado de manos, pero fue la correspondencia lo que le permitió encajar todas las piezas. Cartas entre su abuelo y alguien identificado solo como R.E.M. de Meridian Industry. El tono se volvía cada vez más acalorado a medida que avanzaban las fechas, y la letra de su abuelo se volvía más errática con cada intercambio. El trato se cancela, decía una carta con la familiar letra de su abuelo. Lo que estás haciendo no es una tala selectiva, es una destrucción sistemática. No voy a seguir formando parte de ello. La respuesta, escrita a máquina en papel con membrete de la empresa, era fría y amenazante. Tu cooperación no era opcional, Ben. Sabes demasiado como para marcharte ahora. Piensa detenidamente en la seguridad de tu familia. A Maya se le heló la sangre. Su abuelo no había participado en iniciativas de conservación. Había sido cómplice de operaciones de tala ilegal que habían devastado secciones de bosques protegidos. Y cuando intentó retirarse, amenazaron a su familia. El último documento de la pila era una nota manuscrita claramente dirigida a quien encontrara el dinero. Si estás leyendo esto, probablemente me hayan encontrado. Los frascos contienen muestras de suelo de las zonas contaminadas, donde vertieron residuos químicos. Las coordenadas están marcadas en el reverso de cada foto. Esta es la única prueba que existe. Úsala con prudencia. No confíes en nadie de Meridian Industries. Tienen gente en todas partes, incluso en el servicio forestal. Maya se dejó caer contra el tronco del árbol, abrumada por las implicaciones. Su abuelo no solo había dado con información valiosa, lo habían asesinado por ello. Y ahora ella tenía la prueba que podía destruir a una de las corporaciones más poderosas de la costa oeste. Una rama se rompió en algún lugar del bosque detrás de ella. Ma se dio la vuelta, apretando la maleta metálica contra su pecho. El bosque parecía cerrarse sobre ella. Cada sombra podía esconder una amenaza. Pensó en las advertencias de Caitlin, en la camioneta blanca, en el hombre que había estado haciendo preguntas en el pueblo. Ya sabían que ella estaba allí. Probablemente la estaban vigilando en ese momento, esperando a ver qué había encontrado. Maya volvió a meter los documentos en la maleta y la cerró de un golpe. Fuera lo que su abuelo había empezado, ahora ella estaba involucrada, quisiera o no. Las manos de Maya temblaban mientras miraba las fotografías esparcidas sobre la mesa de la cocina. Los rostros que la miraban le contaban una historia que no estaba segura de querer entender. Su abuelo, increíblemente joven, estaba de pie junto a unos hombres con trajes caros, al lado de lo que parecían ser tocones de secuoyas recién cortados. Al fondo, se distinguía la estructura esquelética de la maquinaria de construcción. La fecha que figuraba en el reverso era 1987, el mismo año en que el movimiento ecologista había cobrado un gran impulso en el norte de California. Esto no tiene sentido,
se susurró a sí misma, pasando el dedo por la imagen de su abuelo. El hombre que ella recordaba había sido un feroz defensor del bosque, alguien que hablaba de los árboles como si fueran seres sagrados. Sin embargo, allí estaba, aparentemente participando en su destrucción. Un fuerte golpe en la puerta la hizo sobresaltarse. A través de la ventana, vio a un ayudante del sheriff de pie en el porche, con la mano apoyada casualmente en su radio. Maya recogió rápidamente las fotografías y las metió en el sobre de Manila, con el corazón acelerado. Señorita Chen, la voz del ayudante se oyó a través de la puerta. Soy el ayudante Morrison. Me gustaría hacerle algunas preguntas sobre el incidente de ayer en el aserradero. Maya abrió la puerta, manteniendo una expresión neutra, a pesar del pánico que le oprimía el pecho. Ya he prestado declaración a los otros agentes. Lo entiendo, señora, pero hay algunas inconsistencias que necesitamos aclarar. Morrison era más joven de lo que ella esperaba, con ojos sinceros que parecían genuinamente preocupados. ¿Puedo pasar? Ella se hizo a un lado de mala gana, observando cómo su mirada recorría el interior de la cabaña. El sobre que contenía las fotografías parecía arder contra la palma de su mano, donde lo había escondido a la espalda. Usted mencionó que estaba haciendo senderismo por la zona cuando oyó la explosión, dijo Morrison, sacando una pequeña libreta. Pero el sendero que ha descrito no conecta con la propiedad del molino. Hay una valla y unos 800 metros de matorral denso entre ambos. A Maya se le secó la boca. No se había dado cuenta de que su mentira sería tan fácil de comprobar. Debo de haberme confundido con el sendero por el que iba. Todo sucedió muy rápido. Morrison asintió lentamente, pero sus ojos se agudizaron. La cuestión es, señorita Chen, que hemos encontrado huellas frescas que van desde el molino directamente hacia esta propiedad, de botas de mujer del número 37, que coinciden con las que lleva ahora. El bebé dio una fuerte patada en las costillas de Maya, como si sintiera su angustia. Ella se llevó una mano al vientre, tratando de ganar tiempo para pensar. No entiendo lo que insinúa. No estoy insinuando nada. Se lo estoy preguntando directamente. ¿Estaba usted ayer en la propiedad del molino antes de la explosión? Antes de que Maya pudiera responder, otra voz rompió la tensión. Ella estaba conmigo. Tanto Maya como el ayudante del sheriff se volvieron y vieron a una mujer que salía de las sombras cerca de la chimenea. A Mia se le cortó la respiración. Era alta y elegante, con el pelo plateado recogido en un moño severo y los ojos del mismo tono verde que los de Mia. ¿Y usted es?, preguntó Morrison, moviendo instintivamente la mano hacia su arma. Eleanor Chen, dijo la mujer, extendiendo una mano bien cuidada. La abuela de Mia. Maya sintió que el mundo se inclinaba hacia un lado. Su abuela había muerto cuando ella tenía 3 años. Tenía vagos recuerdos de una mujer con ojos amables y manos suaves, pero esta persona irradiaba una energía completamente diferente. Aguda, calculadora, peligrosa. Abuela. La voz de Maya apenas era un susurro. La sonrisa de Eleyanena era fría. Sorpresa, querida. No te culpo. Tus padres pensaron que era más fácil dejar que todos creyeran que estaba muerta que explicar dónde había estado todos estos años. Morrison miró a ambas, claramente confundido por el drama familiar que se desarrollaba ante él. Señora, voy a necesitar ver alguna identificación. Eleanor rebuscó en su bolso y sacó un carné de conducir de California. Morrison lo estudió detenidamente y luego se lo devolvió. Según esto, vive en Sacramento. Así es. Vine ayer para visitar a mi nieta y ayudarla a ordenar las pertenencias de mi difunto marido. El Leyanena se acercó a mamá y el aroma de un perfume caro se mezcló con otra cosa, algo que a Mia le recordó al suelo del bosque después de la lluvia. Ayer estuvimos juntas todo el día, ¿verdad, Mia? La pregunta tenía un matiz que le puso los pelos de punta a Mia, pero se encontró asintiendo con la cabeza. Sí, estuvimos revisando papeles viejos. Morrison tomó algunas notas y luego cerró su cuaderno. Bueno, eso aclara la cuestión de la cronología. Aunque debo decir, señorita Chen, que debería tener más cuidado al pasear por el bosque en su estado. Últimamente ha habido gente peligrosa en la zona. Después de que el ayudante se marchara, Maya se volvió hacia la mujer que decía ser su abuela. ¿Quién eres realmente? La fachada de Eleanor se desmoronó como una máscara desechada, revelando algo mucho más depredador debajo. Soy exactamente quien dije que era. Y tenemos que hablar de lo que encontraste en esos árboles, Maya, porque hay secretos por los que vale la pena matar. El sobre que Mayer tenía en la mano de repente le pareció más pesado que el plomo.
La memoria USB parecía un carbón ardiente en el bolsillo de Mia, mientras se abría paso en la oscuridad previa al amanecer hacia la antigua secuoya, donde había escondido el diario de su abuelo. Cada sombra parecía moverse, cada sonido la hacía paralizarse. La conversación que había escuchado entre el detective Morrison y el desconocido había destrozado cualquier ilusión de seguridad a la que pudiera aferrarse. Su teléfono vibró. Un mensaje de Jake. La casa segura está lista. Ven ahora. Pero ¿cómo podía confiar en alguien cuando la propia policía estaba comprometida? Apagó el teléfono por completo, sabiendo que podían rastrearla a través de él. El bebé dio una fuerte patada contra sus costillas, como si sintiera su angustia. Lo sé, pequeño, susurró, con una mano en el vientre. Mamá también tenía miedo. El hueco en la base de la secuoya parecía intacto, pero el corazón de Maya casi se detuvo cuando sus dedos no encontraron nada más que corteza y tierra. El diario había desaparecido. Mientras lo buscaba, Mia se dio la vuelta y vio al detective Morrison salir de detrás de un árbol cercano, con el diario de cuero en las manos. A la tenue luz que se filtraba a través de las copas de los árboles, su rostro parecía diferente, más duro, más depredador. Has sido muy persistente, mamá. Tengo que admirar eso, aunque sea increíblemente inconveniente. Se guardó el diario dentro de la chaqueta. Tu abuelo también era persistente. Hasta el final. Tú lo mataste. Las palabras salieron apenas como un susurro. El cáncer lo mató. Yo solo le ayudé a comprender que compartir ciertas historias familiares sería perjudicial para la salud de todos, incluida la tuya. Morrison dio un paso más hacia ella. Se suponía que debía llevarse esos secretos a la tumba. En cambio, te dejó un mapa del tesoro. La mano de Maya se movió instintivamente hacia la memoria USB. No sé de qué estás hablando. Por favor, ambos sabemos lo que encontraste en esa cabaña. Lo que has estado desenterrando, literal y figurativamente. La pregunta es, ¿hasta qué punto comprendes realmente en qué estaba involucrada tu familia? A pesar de su terror, Maya sintió una curiosidad genuina. Las piezas del rompecabezas la estaban volviendo loca, y aquí había alguien que parecía conocer el panorama completo. Ilumíname, dijo. Morrison sonrió, pero la sonrisa no le llegó a los ojos. Tu bisabuelo no era solo un leñador, era un contrabandista. Estos bosques eran perfectos para transportar contrabando desde México y desde Canadá. Drogas, armas, personas, cualquier cosa que pagara bien. La tala de árboles era solo una tapadera. Eso es imposible. Mi familia. Tu familia construyó un imperio. Esos árboles no solo marcan tumbas, cariño. Marcan puntos de entrega, casas seguras, alijos enterrados de dinero y mercancías. Estamos hablando de una red que lleva funcionando casi un siglo. Maya se sintió mal, pero los documentos que encontré demostraban que el gobierno estaba involucrado. Por supuesto que estaban involucrados. ¿Crees que una operación de ese tamaño podría funcionar sin protección oficial? Tu bisabuelo tenía a todo el mundo en el bolsillo. Las fuerzas del orden locales, los agentes federales, los políticos. Cuando murió, esa red no desapareció. Evolucionó. Las implicaciones la golpearon como un golpe físico. Tú formas parte de ella. Todos formáis parte de ella. Soy un hombre práctico. Maya, este condado funciona con ese dinero. Lo ha hecho durante generaciones. Tu abuelo lo entendía. Se llevaba su parte y mantenía la boca cerrada. Pero tú, Morrison negó con la cabeza. Estás desenterrando fantasmas que deberían permanecer enterrados. ¿Cuánto? La pregunta salió antes de que pudiera contenerse. Morrison arqueó una ceja. Perdón, ¿de cuánto dinero estamos hablando? Una estimación conservadora. 50 millones en efectivo y activos ocultos en estos bosques. Y eso es solo lo que sabemos. Tu familia llevó registros muy detallados durante décadas. La mente de Maya se aceleró. 50 millones de dólares, suficientes para desaparecer, para darle a su hijo una vida completamente diferente. Suficientes para no volver a preocuparse por el dinero nunca más. Esto es lo que va a pasar, continuó Morrison. ¿Me vas a dar esa memoria USB? Sí, sé que la tienes, y vas a olvidar todo lo que has aprendido. A cambio, podrás marcharte, tú y el bebé, con la pizarra limpia. Y si me niego, la mano de Morrison se movió hacia su arma. No exploremos esa opción. Maya sintió que el bebé volvía a dar una patada, esta vez más fuerte. Pensó en las palabras de su abuelo en el diario, en proteger a la familia.
en el precio de los secretos. Pensó en Jake, en la vida que podría construir con $50 millones, en la vida que su hijo se merecía. Pero también pensó en los cadáveres enterrados bajo esos árboles, en las familias destruidas por lo que fuera que hubieran hecho sus antepasados, en la corrupción que había podrido su ciudad natal como un cáncer. Necesito tiempo para pensar, dijo. Se acabó el tiempo. Morrison sacó su pistola. Ahora la memoria USB. Maya metió lentamente la mano en el bolsillo y cerró los dedos alrededor del pequeño dispositivo. Todo dependía de lo que hiciera en los próximos segundos. Su futuro, el futuro de su hijo, quizás el futuro de todos en esta ciudad maldita. Las secuoyas permanecían en silencio a su alrededor. Antiguos testigos que guardaban su propio consejo. El interior hueco de las antiguas secuoyas se extendía hacia arriba, hacia la oscuridad. Sus paredes estaban marcadas por décadas de cuidadosa excavación. Maya presionó la palma de su mano contra la áspera corteza, sintiendo el lento pulso del árbol bajo sus dedos. El haz de luz de su linterna reveló unas rudimentarias estanterías de madera talladas en la madera viva, cada una de ellas con paquetes envueltos en plástico que reflejaban la luz como un tesoro enterrado. «Dios mío», susurró, con su voz resonando en la catedral natural. «¿Cuánto tiempo lleva esto aquí?» Thomas se acercó a ella, con su propia linterna, escaneando las partes superiores del hueco. «Tu abuelo empezó con esto en los años 50, pero la operación realmente despegó en los 70. Solo este árbol contiene quizás 2 millones en producto». Maya sintió que le temblaban las piernas. $2 millones escondidos dentro de un árbol que había estado creciendo cuando Cristo caminaba sobre la tierra. El bebé dio una patada como si respondiera a su sorpresa, y ella colocó una mano protectora sobre su vientre. «Producto», repitió lentamente. «¿Te refieres a drogas?» «Cannabis de alta calidad, procesado y listo para su distribución». «Tu abuelo no era un simple cultivador, Maya. Abastecía a la mitad de la costa oeste». La voz de Thomas transmitía una mezcla de admiración y pesar. Las secuoyas proporcionaban una cobertura perfecta. ¿Quién iba a sospechar de una reserva natural? Las piezas encajaron con una claridad repugnante. Los misteriosos ingresos que habían financiado la educación de su madre, el aislamiento de la cabaña, la advertencia en la carta de su abuelo sobre gente poderosa que mataría para proteger sus secretos. «La gente que mató a mi madre», dijo ella, «sigue dirigiendo esta operación». «El consorcio», asintió Thomas con severidad. «Un grupo de inversores que se hizo cargo después de la muerte de tu abuelo. Políticos, fuerzas del orden, empresarios, llevan décadas utilizando este bosque como su propia fábrica de dinero». Maya se alejó de las estanterías, con la mente dando vueltas. «¿Y tú trabajas para ellos?» «Primero trabajé para tu abuelo. Después de su muerte, no tuve mucha elección». Su linterna se atenuó mientras ajustaba el haz de luz. «Pero cuando tu madre intentó desenmascararlos, no pude seguir sin hacer nada. Por eso la ayudé a reunir pruebas. Pruebas que la llevaron a la muerte. La acusación flotaba entre ellos en el espacio vacío. Pruebas que aún podían acabar con él». Thomas metió la mano en su chaqueta y sacó un sobre de manila desgastado. Ella escondió copias de todo. Registros financieros, manifiestos de envío, fotografías. «Lo he mantenido a salvo, esperando el momento adecuado». Maya miró fijamente el sobre, comprendiendo su importancia. Su madre había muerto por lo que fuera que había dentro. «¿Por qué no fuiste tú mismo a la policía?» «La mitad de las fuerzas locales están en su nómina. El sheriff, el líder del grupo de trabajo de la DEA, incluso algunos agentes del FBI. Tu madre intentó primero los canales oficiales». Su voz se volvió pesada al recordar. «La mataron antes de que pudiera llevarlo a instancias superiores». El bebé volvió a dar una patada, esta vez más fuerte, y Maya jadeó. El estrés la estaba afectando, haciendo que su presión arterial se disparara. Necesitaba sentarse, respirar, procesar la magnitud de lo que había descubierto. «Hay más», continuó Thomas, sin parecer darse cuenta de su angustia. «Este árbol es solo uno de docenas. Todo el bosque está plagado de almacenes. Estamos en medio de la mayor operación ilegal de cannabis del norte de California. Tenemos que irnos». La voz de Mia sonaba tensa. «Ahora, antes de que se den cuenta de que estoy aquí, ya lo saben». La linterna de Thomas se apagó, sumiéndolos en una oscuridad absoluta. «Lo siento, Maya. De verdad». Su corazón latía con fuerza contra sus costillas, mientras buscaba a tientas el interruptor de su propia linterna. El haz de luz reveló a Thomas sacando una pistola de su cinturón,
con una expresión de auténtico arrepentimiento en el rostro. Dijiste que trabajabas para mi abuelo, logró decir. Así era, pero lleva muerto 20 años y el consorcio paga mejor. La pistola seguía apuntando al suelo, pero su mensaje era claro. Quieren el sobre que escondió tu madre y quieren que desaparezcas para siempre. La mente de Maya barajó rápidamente sus opciones. El hueco del árbol solo tenía una entrada, y Thomas la bloqueaba. Pero el espacio era estrecho y su linterna le daba la ventaja de la visión. Y lo que era más importante, él parecía reacio a utilizar el arma. Mi abuelo confiaba en ti, dijo ella, ganando tiempo mientras calculaba las distancias. Tu abuelo era un soñador que creía que podía controlar algo más grande que él mismo. El consorcio me enseñó a ser mejor, pero su voz vaciló ligeramente. Ma cambió el peso de su cuerpo, preparándose para moverse. El sobre crujió en la otra mano de Thomas, la prueba que su madre había muerto protegiendo. Si podía pasar por delante de él, volver a su coche, tal vez aún pudiera salvar algo de esta pesadilla. El bebé, dijo de repente, inspirada. ¿De verdad matarías a una mujer embarazada? Por un momento, la determinación de Thomas vaciló. Bajó ligeramente la mano que empuñaba la pistola y Mia vio su oportunidad. Se abalanzó hacia adelante, balanceando la pesada linterna en un arco desesperado hacia su cabeza, incluso cuando su grito de sorpresa resonó en el hueco del árbol. Las luces fluorescentes de la sala de urgencias quemaban los ojos de Maya mientras se sentaba encorvada en la silla de plástico, agarrándose el vientre. La caída por la ladera le había dejado rasguños y moretones, pero lo más aterrador eran los calambres que habían comenzado durante su frenética huida del lugar de la tala. Las suaves manos del Dr. Patel se movieron por su abdomen con la sonda de ultrasonido mientras Mia contenía la respiración. El latido del corazón del bebé es fuerte, dijo el Dr. Patel, y Mia casi sollozó de alivio. Pero has sufrido un gran shock. Quiero que pases la noche aquí en observación. No puedo quedarme, susurró Maya. Me encontrarán aquí. El doctor Patel frunció el ceño. Señora Chen, ¿está en peligro? Porque si alguien le ha hecho daño es complicado. Maya luchó por incorporarse. Por favor, solo dígame si el bebé está bien. Por ahora sí, pero necesita descansar, y se lo recomiendo encarecidamente. Un alboroto en el pasillo la interrumpió. La sangre de Maya se heló al oír una voz familiar hablando con la enfermera fuera. El detective Morrison. Su mente se aceleró. ¿Había rastreado su coche hasta aquí? Agarró al Dr. Patel por el brazo. ¿Hay otra salida? Antes de que el médico pudiera responder, Morrison apareció en la puerta. Tenía el rostro sombrío, pero cuando vio a Mia, algo parecido al alivio brilló en sus ojos. Señora Chen, tenemos que hablar. No diré nada sin un abogado. No está bajo arresto. Morrison se acercó y bajó la voz. Pero el agente Chris está muerto. Le dispararon 2 veces en el pecho hace una hora. Encontraron su cuerpo cerca de unos equipos de tala en las colinas. El mundo de Mir se tambaleó. El joven agente que había intentado ayudarla, que parecía tan inseguro sobre los métodos de su compañero, había desaparecido. Se llevó la mano a la boca, sintiendo el sabor de la bilis. Su coche patrulla también estaba allí, continuó Morrison, junto con pruebas que sugieren que se iba a reunir con alguien que sabía de la investigación. No fui yo, dijo Mears con voz débil. Lo sé. La admisión de Morrison la sorprendió, porque hace 40 minutos te ingresaron en este hospital. La cronología no cuadra. Pero Maya, quien quiera que haya matado a Higgs, sabe que estabas haciendo preguntas sobre la operación de Tala. Están limpiando la casa. La doctora Patel carraspeó. Voy a tener que pedirles que continúen esta conversación en otro lugar. Mi paciente necesita... En realidad, doctora, ella necesita protección. El teléfono de Morrison vibró y él lo miró con expresión sombría. Maya, acabo de enterarme de que tu cabaña se incendió hace 2 horas. Pérdida total. Los bomberos lo consideran sospechoso. La habitación parecía girar alrededor de Maya. Todo lo que su abuela le había dejado. Todas las conexiones con su pasado habían desaparecido. Las páginas del diario que había escondido bajo las tablas del suelo, las fotografías, incluso los símbolos tallados que podrían haber contenido más pistas. Todo reducido a cenizas. Están borrando todo, susurró. Morrison asintió con severidad. Lo que me dice que estabas cerca de descubrir algo que no podían permitir que encontraras. ¿Qué descubriste allí arriba? Maya miró a Morrison y al Dr. Patel, calculando sus opciones.
El detective acababa de admitir que la línea temporal la exoneraba del asesinato de Hendrik, y con su cabaña destruida, no tenía ningún lugar al que huir. Hay una explotación minera, dijo finalmente, escondida en el bosque antiguo. Están extrayendo algo valioso. Creo que podrían ser elementos de tierras raras que valen millones. Morrison se inclinó hacia adelante. ¿Quién la dirige? No conozco a todos los implicados, pero el sheriff Walsh está involucrado. Y hay una empresa llamada Redwood Holdings que ha estado comprando terrenos. Mataron a mi abuela cuando amenazó con delatarlos. ¿Puedes demostrar algo de esto? A Maya se le encogió el corazón. Las pruebas estaban en mi cabaña, pero yo misma vi la operación. Maquinaria pesada, equipos de procesamiento, guardias armados. Es enorme. Morrison se quedó callado durante un largo momento, procesando la información. Finalmente dijo, Maya, necesito que entiendas algo. El sheriff Walsh ha sido mi mentor durante 15 años. Si lo que dices es cierto, se pasó la mano por el cabello canoso. Eso explica por qué se han archivado ciertos casos, por qué han desaparecido pruebas, por qué Hicks estaba tan nervioso por interrogarte. Intentaba hacer lo correcto, dijo Mayer en voz baja. Sí, y eso le costó la vida. Morrison apretó la mandíbula, lo que significa que cualquiera relacionado con esta investigación está en peligro, incluida tú, intervino el doctor Patel. Detective, debo insistir. Ella no está segura aquí, lo interrumpió Morrison. Los registros hospitalarios son públicos. Si quieren encontrarla, este es el primer lugar donde buscarán. Se volvió hacia Maya. Conozco un lugar apartado, pero tenemos que irnos ahora mismo. Maya luchaba por asimilarlo todo. Su bebé estaba a salvo por ahora, pero su hogar había desaparecido. Un buen hombre había muerto y los responsables contaban con recursos contra los que ella no podía luchar. Su única esperanza era confiar en un policía cuyo compañero podría estar intentando matarla. Detective, dijo en voz baja, ¿cómo sé que usted no forma parte de esto también? Morrison la miró fijamente a los ojos, porque si fuera así, ya estarías muerta. Las manos de Maya temblaban mientras miraba la fotografía guardada dentro del diario de cuero. El rostro de su abuela le sonreía junto a una versión más joven del hombre que ahora conocía como Vincent Thorne, pero aquí parecía décadas más joven, con el brazo rodeando posesivamente la cintura de la abuela Rose. La fecha de la foto era 1977. Eso es imposible, susurró a la cabaña vacía. Su abuelo había muerto cuando su madre era solo un bebé. Todo el mundo decía que Rose había sido una viuda devota durante más de 50 años. Pero las pruebas esparcidas por la mesa de la cocina contaban una historia diferente. Los registros bancarios, las escrituras de propiedad y la correspondencia pintaban un cuadro de una aventura amorosa de décadas entre Rose McKinnon y el hombre que ahora quería matar a mí. Más inquietantes aún eran los estudios geológicos y las evaluaciones forestales que se remontaban a la década de 1960, documentos que revelaban el verdadero alcance de lo que se escondía en esos bosques. El bosque de secuoyas no solo era valioso por su madera. En las profundidades de las antiguas raíces yacían depósitos de minerales raros por valor de cientos de millones de dólares. Los árboles habían estado protegiendo más de lo que Maya jamás había imaginado. Un suave crujido en el porche delantero la hizo quedarse paralizada. Había aprendido a distinguir entre los sonidos naturales de la cabaña y algo más siniestro. Sin duda, se trataba de lo segundo. Moviéndose en silencio, Maya reunió los documentos más importantes y los guardó en su chaqueta. La ventana trasera que había dejado abierta sería su vía de escape. Pero primero, necesitaba ver quién la había encontrado. Al mirar a través de un hueco en las cortinas, se le heló la sangre. El mismísimo Vincent Thorne estaba en su porche, sin molestarse ya en disimular. Había desaparecido cualquier atisbo del amable hombre de negocios. Su rostro mostraba la fría expresión de alguien acostumbrado a eliminar problemas. No estaba solo. Dos hombres flanqueaban los escalones del porche, y Mia vislumbró al menos a otros 3 apostados alrededor del perímetro de la cabaña. Esta vez habían venido en masa. Maya, la llamó Thorne, con una voz que transmitía una falsa cordialidad que ella ahora reconocía como manipulación. Sé que estás ahí. Tenemos que hablar sobre el legado de tu abuela. Ella se pegó a la pared junto a la ventana, con la mente a 1000 por hora. El sendero que había explorado antes la llevaría hasta lo más profundo del bosque, pero para llegar a él tenía que cruzar 30 metros de terreno abierto. En su estado, con el vientre cada vez más grande que le dificultaba moverse con sigilo,
Las posibilidades no eran buenas. Tu abuela era una mujer extraordinaria, continuó Thorne, aparentemente satisfecho con su monólogo mientras sus hombres se colocaban en posición. Ella comprendía el valor de lo que había heredado. Comprendía que algunos secretos valen más que los sentimientos familiares. Mir apretó la mandíbula. El diario había revelado que Rose había descubierto los yacimientos minerales hacía décadas y había estado vendiendo lenta y secretamente los derechos mineros a las empresas de Thorne, la cabaña, el bosque, incluso el fondo fiduciario que había sostenido a la familia de Mir. Todo ello basado en el pacto de Rose con este monstruo. «Ella te protegió, ¿sabes?», gritó Thorne. «Me hizo prometer que si le pasaba algo, dejaría en paz a su familia. Pero eso fue antes de que empezaras a indagar en cosas que era mejor dejar enterradas». Una sombra pasó por la ventana de la cocina. Se estaban acercando. Maya tomó una decisión. Cogió el atizador que había junto a la chimenea y se arrastró hacia la parte trasera de la cabaña. La ventana se abrió con un susurro y ella se deslizó a través de ella, agradecida por todas esas clases de yoga que la habían mantenido flexible a pesar de su embarazo. El suelo del bosque era blando, cubierto por décadas de agujas caídas que amortiguaban sus pasos mientras se movía de árbol en árbol. Detrás de ella, oyó que la paciencia de Thor finalmente se agotaba. «Basta de juegos, encontradla». El sonido de madera astillándose le indicó que habían derribado la puerta principal. Tenía unos minutos antes de que se dieran cuenta de que había desaparecido y ampliaran la búsqueda. Adentrándose en el bosque, Maya sintió que las antiguas secuoyas la rodeaban como guardianes protectores. Algunos de estos árboles llevaban vivos más de 1000 años. Habían resistido innumerables tormentas y amenazas. Habían sobrevivido tanto tiempo adaptándose, siendo más fuertes que cualquier cosa que intentara destruirlos. Ella podía hacer lo mismo. El dinero en efectivo que había escondido ayer estaba a 50 metros, en un contenedor impermeable con provisiones y copias de los documentos más comprometedores. Pero cuando se acercó al enorme tronco donde lo había escondido, Maya oyó algo que le hizo detenerse el corazón. Pasos, varios pares procedentes de diferentes direcciones, habían anticipado su ruta de escape. Maya. La voz estaba ahora más cerca, quizá a unos 20 metros detrás de ella. «No hay ningún sitio al que huir. Estos bosques no son tan extensos como crees, y los conocemos mejor que tú». Se pegó contra el enorme tronco de su antigua secuoya, con la corteza áspera contra su espalda. El bebé se movió dentro de ella como si sintiera su miedo. Se colocó una mano protectora sobre el vientre, sacando fuerzas de la vida que crecía en su interior. Thorne se equivocaba en una cosa. Estos árboles habían ocultado secretos durante décadas, protegiendo lo que más importaba. Maya solo tenía que confiar en ellos. Una vez más, a medida que los pasos se acercaban, comenzó a trepar. El haz de luz de la linterna atravesó la oscuridad, mientras Maya descendía más profundamente en la cámara subterránea, con el corazón latiéndole con fuerza contra las costillas. Los escalones de madera crujían siniestramente bajo su peso, y cada sonido resonaba en las paredes invisibles. Detrás de ella, Jack respiraba de forma superficial y rápida, con el brazo herido presionado contra el pecho. «Ahí», susurró, apuntando con la luz hacia lo que parecía ser la entrada de otro túnel. «Podemos seguir ese pasadizo y, con suerte, volver a la superficie por otro lugar». Pero cuando llegaron al final de las escaleras, la linterna de Maya iluminó algo que le revolvió el estómago. Docenas de cajas de madera se alineaban contra las paredes, algunas podridas por el paso del tiempo, otras más nuevas. En la caja más cercana había un símbolo grabado en la madera que Maya reconoció del diario de su abuelo. Era la misma marca de árbol retorcido que aparecía en varias páginas. «Maya, tenemos que seguir adelante», instó Jack, mirando nerviosamente al techo, donde el sonido de los pasos se hacía cada vez más fuerte. Ella no pudo resistirse al abrir la caja más cercana. Dentro, entre paja mohosa, había fajos de billetes y lo que parecían libros de contabilidad. Cogió uno de los libros. Su cubierta de cuero estaba desgastada. Incluso con la tenue luz, podía distinguir columnas de números, fechas y nombres. La letra de su abuelo llenaba las páginas. «Es un registro», susurró. «Cada transacción, cada pago». «Jack, esto se remonta a décadas atrás». Los pasos de arriba se detuvieron de repente. Maya apagó la linterna, sumiéndolos en una oscuridad absoluta. Se quedaron inmóviles, escuchando. Entonces se oyó el sonido de voces, el tono gruñón de Donovan y otro hombre que ella no reconoció.
Separaos, ordenó Donovan. Revisad todos los túneles. No pueden haber ido muy lejos. Maya agarró la mano buena de Jack y lo empujó hacia el pasadizo que había visto antes. Avanzaron a tientas, palpando las paredes rugosas. El bebé se movió dentro de ella, una patada fuerte que la hizo jadear. Presionó su mano libre contra su vientre, deseando que su hijo se quedara quieto. El túnel parecía extenderse sin fin. A Maya le dolían las piernas y Jack se apoyaba pesadamente contra ella, con la respiración cada vez más dificultosa. Justo cuando pensaba que podrían quedar atrapados para siempre en un laberinto subterráneo, sintió aire fresco en la cara. «Hay una abertura más adelante», susurró. El túnel terminaba en lo que parecía ser una formación cavernosa natural. Mia se arriesgó a encender la linterna de nuevo, manteniéndola apuntando hacia abajo. Estaban en una caverna excavada en la piedra caliza bajo el bosque de secuoyas, y allí, en la pared del fondo, había una puerta metálica que parecía tener décadas de antigüedad. Al acercarse, Ma vio huellas frescas en la tierra. Alguien había estado allí recientemente. La puerta no estaba cerrada con llave y se abrió con un chirrido oxidado que las hizo estremecer a ambas. Más allá de la puerta había una pequeña habitación que claramente se había utilizado como oficina. Había archivadores alineados en una pared y un escritorio en el centro, cubierto de papeles y mapas. Pero fue la pared de fotografías lo que heló la sangre a Mir. Las fotos, que abarcaban varias décadas, mostraban a su abuelo con varios hombres vestidos con trajes caros, todos estrechándose la mano o de pie junto a equipos de tala. En varias fotos, reconoció a una versión más joven del hombre que se había presentado como Thompson, pero la imagen más impactante era una reciente, su abuelo y Donovan sonriendo a la cámara. «Esto no puede ser cierto», murmuró Maya, quitando la foto de la pared. Según la fecha que figuraba en ella, había sido tomada solo 2 meses antes de la muerte de su abuelo. Jack examinó los mapas esparcidos sobre el escritorio. «Mamá, mira esto. No son solo mapas de tala. Muestran yacimientos minerales, fuentes de agua subterráneas, incluso yacimientos arqueológicos». Señaló varias marcas rojas en forma de X esparcidas por la zona estudiada. «Tu abuelo no solo se dedicaba al negocio de la madera. Toda esta operación tenía que ver con la especulación inmobiliaria». Un recorte de periódico escondido debajo de uno de los mapas llamó la atención de Meyer. El titular decía: «Activista medioambiental muere en un accidente sospechoso». El artículo detallaba la muerte de Sarah Chen, una mujer que había estado investigando prácticas ilegales de tala en la zona. La fecha era de hacía 3 años. «Jack». La voz de Maya era apenas un susurro. ¿Y si mi abuelo no era la víctima? ¿Y si había sido parte de todo esto desde el principio? Antes de que Jack pudiera responder, el sonido de unos pasos se acercaba por la caverna detrás de ellos. Maya guardó rápidamente la fotografía y el recorte de periódico en el bolsillo de su chaqueta. Tenía que haber otra forma de salir de esa habitación. Como si leyera sus pensamientos, Jack señaló una rejilla de ventilación cerca del techo. «¿Crees que cabrás por ahí?» Maya miró su abultado vientre y negó con la cabeza, pero entonces se fijó en otra cosa. Una segunda puerta parcialmente oculta detrás de uno de los archivadores. Juntos, lograron apartar el archivador justo cuando las voces en la caverna se acercaban peligrosamente. La puerta daba a una estrecha escalera que conducía hacia arriba. Maya podía oler el aire fresco y las agujas de pino. En algún lugar por encima de ellos estaba la superficie, y, con suerte, una forma de escapar por fin con la verdad sobre lo que su familia había estado ocultando en esos árboles centenarios. Las luces fluorescentes de la sala de urgencias zumbaban sobre su cabeza, mientras Maya se sentaba en la camilla, con las manos protegiendo su vientre. El bebé se había movido sin descanso desde que escaparon de la cabaña, como si sintiera el caos que los rodeaba. La suave exploración del Dorchen y el ritmo constante del monitor cardíaco fetal le proporcionaron los primeros momentos de paz que había sentido en horas. «Todo parece estar bien», le aseguró el Dr. Chen, retirando la sonda de ultrasonido. «El ritmo cardíaco del bebé es fuerte y no hay signos de angustia, pero quiero que te lo tomes con calma durante los próximos días. Sin estrés, mucho descanso». Maya casi se rió ante la imposibilidad de esa receta, pero asintió con la cabeza. Jake le apretó la mano mientras salían del hospital. Ambos escudriñaban el aparcamiento en busca de cualquier señal de Marcus o sus socios. Los documentos robados parecían pesar 1000 libras en la mochila de Mia. «Necesitamos un lugar seguro para revisar estos papeles», dijo Jake, ayudándola a subir a su camioneta. «Un lugar donde no se les ocurra buscar». Mia cerró los ojos y pensó. La biblioteca Mendecino
Es pública, tiene cámaras de seguridad y Clara Ara es voluntaria allí los fines de semana. Ella nos ayudará. Condujeron hacia el norte por sinuosas carreteras costeras, mirando constantemente por los espejos retrovisores por si los seguían. El océano Pacífico se extendía infinito a su izquierda, con su superficie gris verdosa agitada bajo el cielo nublado. Maya se encontró pensando en su abuela, en los secretos que habían muerto con ella, en el peso de la verdad que finalmente salía a la luz. Clara Ara estaba colocando libros en la sección de historia local de la biblioteca cuando llegaron. Sus ojos se agrandaron al ver su aspecto desaliñado, pero rápidamente los condujo a una sala de estudio privada en la parte trasera. ¿Qué les ha pasado?, susurró, cerrando la puerta tras ellos. Tu primo Marcus intentó matarnos, dijo Maya sin rodeos, extendiendo los documentos robados sobre la mesa. Pero primero tenemos que entender a qué nos enfrentamos. Los documentos pintaban un panorama más complejo y perjudicial de lo que Mir había imaginado. La tala de árboles era solo la punta del iceberg. Debajo se escondía una red de encubrimientos medioambientales, vertidos ilegales de productos químicos y destrucción sistemática de hábitats protegidos que se remontaba a décadas atrás. La Sociedad para la Preservación de Northwood no estaba preservando nada. Estaban encubriendo uno de los delitos medioambientales más graves de la historia de California. Dios mío, susurró Clara Ara, leyendo por encima del hombro de Maya. Según este contrato, llevan 20 años vertiendo residuos industriales en los bosques antiguos. Los árboles se están muriendo desde dentro. Jake encontró los registros financieros. Mira estos pagos. Senadores, funcionarios de la EPA, reguladores medioambientales estatales, han comprado protección a todos los niveles. A Mia le temblaban las manos mientras descubría una carpeta marcada como Adquisición de Heritage Grove. Dentro había planes detallados para talar toda la zona donde se encontraba su cabaña, incluido el bosque donde había encontrado el oro. Pero no eran los árboles lo que buscaban, era lo que había debajo de ellos. Saben lo del oro, dijo con voz hueca. Pero mira este estudio geológico. No solo hay oro ahí abajo. Hay depósitos de minerales raros que valen cientos de millones. El daño medioambiental que causaría su extracción sería catastrófico, concluyó Clara Ara. La cuenca hidrográfica abastece a 3 condados si contaminan las aguas subterráneas. Un mapa cayó de entre las páginas y a Mia se le heló la sangre. La operación minera propuesta abarcaba miles de acres, incluido el cementerio donde descansaban sus antepasados. Las marcas rojas en forma de X salpicaban el paisaje como heridas. Cada una de ellas representaba un lugar de perforación. Mi abuela lo sabía, susurró Mia. Por eso me dejó la cabaña. Intentaba proteger la tierra, pero no podía luchar sola contra ellos. Necesitaba a alguien que no tuviera nada que perder. El teléfono de Jake vibró con una alerta de noticias. Maya, mira esto. El titular le revolvió el estómago. La activista medioambiental Maya Harrison, buscada en relación con amenazas terroristas contra la industria maderera. El artículo la describía como una ecoterrorista radical que había proferido amenazas de muerte contra los ejecutivos de Northwood. Su foto, una antigua de la universidad, la miraba fijamente con la palabra peligroso debajo. Van rápido, dijo Clara Ara con severidad. Si las fuerzas del orden se lo creen, dispararán primero y preguntarán después. Mi se levantó de golpe y se acercó a la ventana. Fuera, la tranquila ciudad costera seguía con su rutina vespertina, ajena a que el suelo que pisaban estaba amenazado. Pensó en su bebé, en el mundo al que iba a traer a un niño, en la elección entre huir o luchar. No podemos huir de esto, dijo finalmente. Incluso si escapáramos, lo extraerían todo y lo encubrirían. Para cuando alguien se diera cuenta de lo que había pasado, ya sería demasiado tarde. Entonces, ¿qué hacemos?, preguntó Jake. Maya volvió a los documentos, con las palabras de su abuela resonando en su memoria. A veces los árboles recuerdan lo que las personas eligen olvidar. Nos aseguraremos de que todo el mundo lo recuerde, dijo. Lo sacaremos todo a la luz. Clara Ara ya estaba buscando su teléfono. Conozco a alguien que puede ayudarnos, una periodista de investigación que ha estado siguiendo casos de corrupción medioambiental. Ha ganado premios Pulitzer por este tipo de trabajo. ¿Podemos confiarle en nuestras vidas? Clara Ara dijo, porque eso es exactamente lo que estamos haciendo. La antigua secuoya crujió cuando Maya apoyó la espalda contra su enorme tronco, con el corazón latiéndole tan fuerte que estaba segura de que la delataría. A través del laberinto de árboles imponentes, podía oírlo, al menos 3 pares de pasos atravesando la maleza, cada vez más cerca con cada segundo que pasaba.
Su teléfono se había quedado sin batería hacía una hora, y el sendero que llevaba de vuelta a la civilización le parecía imposiblemente lejano. El bebé pateaba frenéticamente dentro de ella, como si sintiera el peligro que los rodeaba a ambos. Maya colocó una mano protectora sobre su vientre hinchado y se obligó a respirar lenta y silenciosamente. No puede haber ido muy lejos, resonó una voz ronca en el bosque. Maya la reconoció de inmediato. El detective Morrison, el hombre que había fingido ayudarla a investigar la muerte de su abuela mientras trabajaba en secreto para la corporación Meridian. El rastreador GPS de su coche dejó de transmitir hace 2 millas. La sangre de Maya se heló. Probablemente llevaban semanas siguiendo sus movimientos. Cada visita a la cabaña, cada viaje para reunir pruebas, cada momento en el que ella creía estar siendo cautelosa, ellos sabían exactamente dónde estaba. Otra voz respondió, más joven y más nerviosa. ¿Y si ya había hecho copias de los documentos? ¿Y si se los había enviado a alguien? Entonces contenemos el daño, respondió Morrison con frialdad. Pero primero, la encontramos. Maya agarró la bolsa impermeable que contenía las pruebas que había descubierto escondidas en la cabaña de su abuela. Décadas de correspondencia entre ejecutivos de Meridian Corporation y funcionarios del gobierno en la que se detallaban sus operaciones ilegales de tala en bosques protegidos de secuoyas. Su abuela no había sido una simple guardabosques, como Maya siempre había creído. Llevaba 30 años documentando los delitos de Meridian, recopilando pruebas de su destrucción sistemática de bosques antiguos y reemplazables para recolectar hongos raros que solo crecían en las raíces de árboles milenarios. Los hongos valían millones, ya que eran un componente clave en tratamientos revolucionarios contra el cáncer que Meridian había estado desarrollando en secreto mientras financiaba públicamente a grupos de protección medioambiental para despistar a los investigadores. La abuela de Maya había muerto porque finalmente había reunido pruebas suficientes para desenmascararlos. Una rama se rompió cerca y Mia se adentró aún más en las sombras de la enorme secuoya. Su escondite era precario. Si rodeaban el árbol por el otro lado, la verían inmediatamente, pero moverse sería aún más peligroso. «Revisad los árboles huecos», ordenó Morrison. «Ella conoce estos bosques mejor que nosotros». La mente de Mia se aceleró. ¿Conoce estos bosques? Ha pasado innumerables veranos de su infancia explorándolos con su abuela, pero ese conocimiento no le serviría de nada si no podía llegar a su coche. Necesitaba una distracción, algo que los alejara de esta zona el tiempo suficiente para poder escapar. El bebé se movió de nuevo, presionando contra sus costillas, y Ma hizo un gesto de dolor. Embarazada de 8 meses, no estaba precisamente hecha para el sigilo o la velocidad, pero tenía algo que ellos no tenían. La desesperación nacida de proteger no solo a sí misma, sino también a su hijo por nacer. Con cuidado metió la mano en el bolsillo de su chaqueta y sacó el pequeño silbato de emergencia que su abuela siempre había insistido en que llevara consigo. Si podía lanzarlo lo suficientemente lejos en la dirección opuesta y activarlo de alguna manera, una mano la agarró de repente por el hombro y la hizo girar. Maya se encontró cara a cara con un hombre vestido con ropa deportiva cara, con ojos fríos y calculadores. No era Morrison, sino alguien nuevo, alguien que se había acercado por el lado ciego mientras ella estaba concentrada en las voces. «¡La encontré!», gritó, apretándole el brazo con fuerza hasta hacerle daño. Mia no dudó, levantó la rodilla con toda la fuerza que pudo y le dio en la ingle. Él se dobló con un gruñido de dolor y ella se liberó, abriéndose paso a través de la maleza hacia lo que esperaba que fuera el sendero. A sus espaldas se oyeron gritos cuando Morrison y los demás se acercaron a su ubicación. Las ramas le rasgaban la ropa y le arañaban la cara mientras tropezaba por el bosque, con el embarazo haciendo que cada paso fuera torpe e incierto. El sonido del agua corriendo llegó a sus oídos, el arroyo que discurría junto al sendero principal. Si lograba llegar hasta él, podría seguirlo río abajo hasta donde había escondido su coche. Pero las voces detrás de ella se acercaban y sus pulmones ardían por el esfuerzo de correr. Atravesó una hilera de helechos y casi se cae por la orilla del arroyo. El agua estaba más profunda de lo que recordaba, crecida por las recientes lluvias. Pero al otro lado, a través de los árboles, pudo ver un destello de color que podría ser su Honda Civic. Maya miró atrás una vez. Morrison emergió de entre los árboles a 50 metros detrás de ella, levantando algo en sus manos. No era un arma, sino un dardo tranquilizante. La querían viva,
al menos temporalmente. Se zambulló en el agua helada del arroyo, jadeando mientras la corriente intentaba arrastrarla río abajo. La bolsa impermeable con las pruebas parecía un ancla, pero la mantuvo por encima de la cabeza mientras luchaba por cruzar. Sus pies finalmente encontraron apoyo en la orilla opuesta, justo cuando el primer dardo silbó junto a su oreja. Los rotores del helicóptero retumbaban sobre su cabeza mientras Maya se pegaba al enorme tronco de secuoya, con el corazón latiéndole con fuerza contra las costillas. La voz del detective Chen crepitó a través de la radio sujeta a su chaqueta. Maya, quédate exactamente donde estás. Tenemos rodeada a Blackwood Industries. Miró a su alrededor desde detrás de la antigua corteza y vio a agentes federales armados salir del bosque como fantasmas que se materializaban desde las sombras. 6 meses huyendo, escondiéndose y luchando la habían llevado a este momento. La memoria USB que contenía décadas de registros de tala ilegal y encubrimientos de asesinatos estaba finalmente en las manos adecuadas. Marcus Blackwood se encontraba a 30 metros de distancia, en un pequeño claro, con su costoso traje que desentonaba entre los imponentes árboles. Incluso ahora, acorralado y en inferioridad numérica, mantenía esa confianza depredadora que había aterrorizado a su familia durante generaciones. Maya Reeves gritó, con una voz que resonaba fácilmente en el silencio del bosque. Has causado un gran revuelo para alguien que solo quería arreglar una vieja cabaña. Ella salió de detrás del árbol, con una mano instintivamente protectora sobre su vientre redondeado. Embarazada de 7 meses, ahora se movía con más cuidado, pero su determinación solo se había fortalecido. Mi abuela intentó desenmascararte hace 40 años, dijo Maya, con voz firme a pesar de la adrenalina que corría por sus venas. Sabía que robabas tierras protegidas, falsificabas permisos y sobornabas a funcionarios. Sabía que matabas a cualquiera que se interpusiera en tu camino. La risa de Blackwood fue fría. Ella nena era una romántica ilusa. Creía que esos árboles eran sagrados. Yo los veo como lo que realmente son. Recursos esperando a ser explotados, por los que vale la pena matar, por los que vale la pena todo. Sus ojos brillaban con una certeza fanática. ¿Tienes idea de cuánto dinero hay a nuestro alrededor en este momento? Cada uno de estos gigantes ancestrales vale millones en los mercados internacionales. Los chinos pagarán precios astronómicos por las secuoyas antiguas. El agente del FBI Rodríguez entró en el claro con el arma desenfundada. Marcus Blackwood queda detenido por conspiración, asesinato y violación de las leyes federales de protección medioambiental. Blackwood levantó la mano lentamente, pero su atención seguía fija en Maya. ¿Crees que esto acaba con todo? Mi familia construyó un imperio a partir de estos bosques. Tenemos jueces, senadores y funcionarios medioambientales a nuestro servicio. Esto no es más que un pequeño contratiempo. Los registros dicen lo contrario. Maya sacó su teléfono y le mostró la pantalla. 40 años de sobornos, documentos falsificados, asesinatos. Todo está subido a los principales medios de comunicación. Tu imperio ha llegado a su fin. Por primera vez, un miedo genuino se reflejó en el rostro de Blackwood. No entiendes lo que has desatado. Hay gente por encima de mí, gente que no permitirá que esta información se haga pública. Entonces podrán acompañarte en la prisión federal. El agente Rodríguez se acercó con las esposas. El fiscal general está supervisando personalmente este caso. Tus conexiones políticas no te servirán de nada ahora. Mientras esposaban a Blackwood, este se volvió hacia Maya por última vez. Tu abuela murió creyendo que podía proteger estos árboles. Tu madre murió huyendo de la verdad. ¿Qué te hace pensar que a ti te irá mejor? Maya sintió que su bebé daba una fuerte patada, como si respondiera a la tensión. Se puso ambas manos sobre el vientre y miró hacia la catedral de secuoyas antiguas que se extendía hacia el cielo. Porque yo ya no voy a huir. 3 horas más tarde, Mia se sentó en el porche delantero de la cabaña y vio como el último de los vehículos del FBI desaparecía por la sinuosa carretera de montaña. El detective Chen se había quedado atrás para ultimar los detalles finales. El fiscal del distrito dice que la organización de Blackwood está completamente desmantelada, informó Chen, acomodándose en la silla junto a ella. Un total de 17 detenciones, incluidos 3 senadores estatales y un juez federal. Solo los delitos medioambientales condenarán a Blackwood a cadena perpetua, asintió Mia, sintiendo una extraña mezcla de agotamiento y alivio. ¿Y la tierra? ¿La cabaña? Son tuyas.
libre y despejada. Siempre lo fue legalmente. Los documentos de transferencia de la forja formaban parte del plan de Blackwood para reclamar los derechos mineros y madereros. Chen sonrió. Felicidades. Eres propietaria de 50 acres de bosque antiguo protegido. El sol de la tarde se filtraba a través de los enormes árboles, pintando todo de tonos dorados y verdes. Maya casi podía sentir la presencia de su abuela en la brisa que susurraba a través del dosel. Voy a restaurar este lugar, dijo en voz baja. Convertirlo exactamente en lo que soñaba la abuela Eleyanena, un santuario donde la gente pueda venir a comprender lo valiosos que son realmente estos bosques antiguos. Suena perfecto. Chen se levantó para marcharse, pero se detuvo. Tu familia luchó durante 3 generaciones para proteger esta tierra. Finalmente ganaste. Después de que el coche de Chen desapareciera, Maya permaneció en el porche mientras la noche se instalaba sobre el bosque. Sintió a su hija moverse dentro de ella. Sí, hija. La ecografía lo había confirmado y susurrado suavemente. Tu tatarabuela estaría muy orgullosa. Ya estamos en casa, pequeña. Por fin en casa. Las secuoyas se alzaban eternas y protectoras alrededor de la cabaña, guardianas de secretos finalmente revelados y promesas finalmente cumplidas.